buenas noches, gracias por acompañarnos, bienvenidos, esto es Esta Noche en Red, soy Ramiro Escoto y bienvenidos a esta emisión. El año pasado tuvimos la oportunidad de entrevistar en este mismo foro a Javier Cepeda, él es consultor empresarial, y Javier nos hablaba un poco de cómo iba a empezar, al menos este 2022, en el tema del empresariado, del emprendimiento y todo con miras a lo que más tememos, pagar impuestos. Con todo lo que hemos aprendido y con todo lo que sabemos de este sistema, hoy pareciera que las cuestiones, en lugar de ser simplificadas, se están volviendo más complicadas. Pero para todo hay respuesta, para todo hay modo y para todo hay que seguir aprendiendo. Javier, te agradezco muchísimo que nos acompañes. Buenas noches. Al contrario, Ramiro, muchas gracias para ti, para todos los que nos escuchan y nos pueden ver. A ver, comenzamos, o más bien finalizamos el mes de enero con muchas complicaciones en línea, en donde supuestamente todo esto ya estaba bien organizado y que podías pagar tus impuestos. Hoy resulta de que sin estar en un régimen ya te puso el sistema en otro, te sale en otro. La pregunta que te hago es, ¿está realmente el SAT enfocado a lo que es su función, que es atender al contribuyente, o es, sí, lo que también todos sabemos, que es solamente recabar impuestos? Mira, la realidad es de que el objeto social del SAT es recaudar impuestos y dentro de esas funciones pues tiene que atender a los contribuyentes. La realidad es de que en este momento no se está dando ni el tiempo, no se está dando abasto. Las plataformas, las tecnologías, la infraestructura que acaban de modificar o integrar precisamente para dar atención a todos los contribuyentes simplemente no está funcionando. Y recordemos incluso que cuando estamos en medio de pandemia, sobre todo la parte más complicada, llegó un momento en el que no había citas. Y hoy, después de varios meses después, que todavía seguimos en pandemia, sigue sin haber citas. O sea, ya de cierta manera el SAT te dice, te voy a meter en una fila virtual. Pero esa fila virtual también deja la incertidumbre al contribuyente de saber si realmente está esperando o no está esperando, si le van a notificar o no le van a notificar. Y desgraciadamente para muchas de las respuestas que los contribuyentes tienen en este momento, la respuesta del SAT es, nuestros sistemas están funcionando de manera perfecta. Entonces realmente no hay una atención enfocada al contribuyente, que a final de cuentas es el que va, perdón la redundancia, a contribuir con el tema de impuestos. E incluso te voy a decir una cosa, empezó 2022 con un tema bastante complejo. Me queda claro que hay modificaciones, hay un nuevo régimen simplificado de confianza que tiene la realidad de sus beneficios, pero hoy por hoy en el tema práctico, en la realidad, nos estamos encontrando con muchos problemas, contribuyentes que no pueden pagar sus impuestos a pesar de que quieran. Y recordarás que hace un par de días el SAT dice, ¿sabes qué? Vamos a dar una prórroga a la declaración del mes de enero, pagos provisionales, porque están saturados nuestros sistemas. La alta demanda de contribuyentes que quieren pagar sus impuestos pues nos ha rebasado. La realidad es de que no es la alta demanda, los contribuyentes prácticamente siguen siendo los mismos, no ha incrementado en mayor medida ni porcentaje del 2021 a 2022. Lo que sucede es que las nuevas plataformas y las tecnologías que están utilizando simplemente están rebasando al propio SAT para poder dar atención al contribuyente. ¿Qué es la carta aporte? Bueno, por otro lado, recordemos que el año pasado el SAT hace una modificación, en este caso fiscal, a lo que se conoce como el complemento carta aporte. Pero me voy a regresar un poco. El complemento carta aporte, hoy por hoy, no es un tema nuevo del 2021, no es un tema nuevo que el SAT haya apenas lanzado el año pasado. El complemento carta aporte ya existía desde hace varios años y tiene un enfoque muy particular. ¿Qué es un complemento a nivel fiscal? Y desde ahí quiero partir. Un complemento a nivel fiscal es información o datos adicionalmente requeridos por parte del SAT en una factura. ¿Qué quiere decir? Todos los contribuyentes tenemos la obligación de cumplir con ciertos datos para poder llenar una factura electrónica. Un complemento es precisamente eso, un complemento de datos, en este caso fiscalmente requeridos por parte de la autoridad fiscal en una factura. Entonces, hace algunos años ya existía el complemento carta aporte, pero este complemento solamente tenían la obligación de utilizarlo aquellas empresas que se dedicaban o se dedican al transporte de mercancía. Ya. Recordemos, por ejemplo, que el complemento carta aporte lo utilizaban solamente empresas que se dedican al transporte de mercancía, así como, por ejemplo, el complemento educativo, que los colegios tienen la obligación de emitir para sus alumnos con ciertos datos requeridos, el complemento de hidrocarburos. Eso es un complemento. Entonces, anteriormente solamente este tipo de empresas tenían la obligación de emitir el complemento carta aporte. Sin embargo,
En el 2021, el SAT cambia las reglas y dice, ¿sabes qué? No solamente los que se dediquen al transporte de mercancía están obligados a emitir el complemento carta aporte, sino todos los contribuyentes que comercialicen mercancías y que tengan la necesidad de transportar sus productos de punto a punto en territorio nacional, siempre y cuando tomen caminos federales, por ejemplo, a través de los aviones, barcos, trenes o carreteras. Con el simple hecho de que tú como empresa estés transportando tu mercancía en una carretera federal, de punto a punto, tienes la obligación de emitir el complemento carta aporte, aún que no te dediques al transporte de mercancías. Eso es, en términos generales, ahorita el complemento carta aporte. Sin embargo, ¿esto viene de dónde? Es decir, ¿hay otros países que utilizan este complemento como para poder entender que en México hacía falta, o es información complementaria para tenerte todavía más en la mira? Fíjate que en México desde hace varios años, y te lo voy a poner en contexto, desde el 2005-2006 que se emite la primera factura electrónica en nuestro país, que por cierto, algo positivo es que México es pionero en facturación electrónica. A mí me ha tocado incluso apoyar y asesorar como consejero empresarial a otras empresas en otros países, por ejemplo Colombia, Chile, que implementaron la facturación electrónica y que de cierta manera nosotros ya tenemos un caminito recorrido. Entonces, mi sonrisa es precisamente por eso, porque México es pionero en el tema de facturación electrónica y en ese ser pioneros hemos aprendido en el camino. ¿Cuál es la finalidad particularmente de una facturación electrónica? El tener un mayor control por parte del SAT hacia los contribuyentes. También recordemos que en México se nos da mucho este tema de no pagar los impuestos que necesariamente tenemos que pagar. Con la factura de papel recordarás que un contribuyente le decía al SAT, querido SAT, estos son los impuestos que te tengo que pagar. ¿Y qué sucedía? El SAT simplemente se quedaba, pues gracias por cooperar, querido contribuyente, pero yo no tengo todas las herramientas, ni la tecnología, ni la infraestructura para poderte revisar en este momento y me tenía que esperar a que concluyera el año fiscal. Hoy por hoy, si tú emites una factura electrónica o te la entrega uno de tus proveedores, te podría asegurar que casi antes de que tú la tengas en tu correo electrónico, ya está en el portal del SAT. Y el SAT ya tiene el sartén por el mango. Entonces, esto no se trata de que venga de otros países. Esto se trata incluso de tener un mayor control y una mayor fiscalización. Y en el tema de carta aporte, tiene mucho sentido con el tema del contrabando de mercancías. Ya. La ilegalidad, la falluca, el saber y entender o conocer específicamente la procedencia de la mercancía, que sea totalmente legal. O sea, es decir, no todo es malo con el tema de la carta aporte, ni tampoco es un sistema más burocrático, sino es un tema de seguridad misma. Bueno, ¿es burocrático? Sí, bastante. Ahorita podemos entrar a esos temas de los tiempos que me implica. Sí es más burocrático, efectivamente, les da más trabajo a los contribuyentes, pero sí tenemos que reconocer que es un tema de medidas de control, de seguridad. En México ha aumentado de manera considerable la comercialización de mercancía ilegal e incluso mercancía que no solamente estamos hablando de un par de zapatos o de un pantalón, una camisa, sino incluso mercancía que hasta puede poner en riesgo tu integridad física, tu salud, hasta tu propia vida. O sea, hablemos, por ejemplo, del alcohol pirata, hablemos de los cigarros piratas, de las medicinas piratas, o sea, de muchas cosas. Entonces, en este momento el tema de carta aporte es, quiero conocer la procedencia de esta mercancía. O sea, quiero saber que esta mercancía es legal y está transitando por el territorio nacional mexicano precisamente en un marco de legalidad. Sin embargo, México también, pionero muy en el tema de la facturación electrónica, pero también México tiene su historia en el tema de la evasión misma. ¿Qué pasa si de pronto alguien dice, no quiero generar en ese espacio la información que me están requiriendo? Es decir, rebeldía en la carta aporte. Hay de dos vías, digo, para todo. Habemos de todo tipo de contribuyentes, los cumplidos, los que nos resistimos, los que decimos, sabes que definitivamente no, y nos vamos a la informalidad. Hay dos consecuencias. Por ejemplo, para quien recibe una mercancía en donde se tenía la obligación de emitir el complemento carta aporte y no se haya emitido, probablemente esa factura que le entrega a su proveedor, en algún momento el SAT le diga, no te la puedes hacer deducible. Y de hecho, incluso en los últimos años, podremos notar los contribuyentes que las obligaciones y los cambios fiscales, el SAT nos lo manda y ustedes háganse bolas, pero con algo bastante interesante, las condicionantes. Tú, como cliente, si no revisas que tu proveedor está cumpliendo con esta obligación fiscal, tú, como cliente,
no te puedes hacer deducible la factura. Entonces, ¿qué es lo que hacemos las empresas cliente? Reviso que mi proveedor esté cumpliendo porque yo no me voy a arriesgar a no hacer deducible una factura de X cantidad de dinero. Y en el caso del proveedor, el caso de la persona, la empresa que no emite esa factura con complemento carta-aporte, pues incluso existe la posibilidad que en alguna revisión la autoridad competente, la Guardia Nacional o quien sea que esté en algún posible retén, revisión, al no poder comprobar el origen de esta mercancía, pues sencillamente se considere como una mercancía ilegal y pueda ser retirada. Hay una pregunta que está llegando, dice, entonces, ¿ya no servirá el CFDI de traslado? Fíjate que son dos cosas diferentes. El complemento carta-aporte a mí me sirve para poder comprobar de dónde proviene la mercancía cuando la estoy trasladando en territorio nacional para fines de comercialización. Yo como proveedor de aquí de Guadalajara te voy a mandar una mercancía, por ejemplo, en el caso a Zacatecas. Va a transitar por carreteras federales. Yo necesito emitir mi factura con complemento carta-aporte para comprobar el origen de esa mercancía. Pero vamos a suponer que, y esta mercancía precisamente es para comercializarla, pero yo como empresa también tengo necesidad, y esto es importante mencionarlo, yo como empresa que fabrico, que produzco, que comercializo mercancía, o sea, tengo necesidad de transportar, de trasladar mi propia mercancía bajo mis propios medios, mis camiones, mis camionetas, lo que gustes y mandes. Por eso yo empecé diciéndote, este complemento carta-aporte ya no solamente es exclusivo de las empresas que se dedican al transporte de mercancía, sino de todos los que transportamos mercancía para fines de comercialización. Entonces, el CFDI de traslado me va a servir a mí como empresa para comprobar que esta mercancía es mía, que la estoy transportando por medios propios a lugares propios. Entonces son dos cosas totalmente diferentes. Hay casos en los que sí se requiere complemento carta-aporte y hay casos en los que solamente se va a requerir un CFDI de traslado. Me preguntan también cuáles son las implicaciones en el proceso de facturación y emisión del complemento. Muy fácil. De manera rápida. Fácil para ti porque no, finalmente mira, ya lo estudiaste. pero... No, te voy a decir una cosa. Es muy fácil la respuesta. La respuesta es tan sencilla como decirte, tú te tardas en promedio 1 minuto en emitir una factura. Pero agrégale otros 4 minutos para complementar, vaya lo que dice el complemento carta-aporte. O sea, la respuesta fácil es decirte, Ramiro, yo me tardo 1 minuto en hacer una factura electrónica convencional, pero ahora con esta regla tengo que agregarle 4 minutos adicionales a mi proceso de emisión de la factura. Entonces, en promedio, estoy cuadriplicando mi tiempo para poder emitir una factura con complemento carta-aporte. ¿Por qué? Porque en una factura electrónica convencional, tú dices, yo soy el emisor, y aquí están mis datos, mi RFC, mi razón social, mi domicilio, que regularmente cuando haces una factura ya viene por default. Y luego también seleccionas los datos de tu cliente, el RFC de tu cliente, la razón social, domicilio, los productos, el importe, los impuestos, etcétera, etcétera. Esa es una factura convencional. Agregar complemento carta-aporte es agregar de dónde sale la mercancía, hacia dónde va la mercancía, a qué hora sale la mercancía del origen, a qué horas va a llegar en promedio la mercancía al destino, quién la traslada, cuál es el nombre de ese chofer, cuáles son las placas del vehículo y datos generales del chofer. ¿Qué mercancía es? Producto por producto diferente, precio individual por cada uno de los productos, unidades de medida y peso, entonces, y así otros datos adicionales. Entonces, lo que se convertía en una factura que te tardabas 1 minuto de manera convencional, ahora te vas a tardar 5 minutos para todos los que tengan la obligación de emitir el complemento carta-aporte. Entonces, la respuesta fácil es esa. Lo complicado es para quienes tienen la obligación porque realmente tienen que invertir tiempo, dinero, tecnología, personal, procesos, adaptación, para poder cumplir con este complemento carta-aporte, que por cierto, el año pasado cuando el SAT dijo, señores contribuyentes, aquí está la obligación y necesito que la cumplan, nos había puesto una fecha prevista antes de que terminara 2021. De repente, los especialistas empezamos a ver que no habían contemplado muchas aristas. Oye, yo soy especialista en el giro, me dedico al transporte de mercancía, a la fabricación de mercancía. Tú eres la autoridad fiscal y sabes lo que me quieres pedir, pero no sabes lo que implica poderte cumplir. Y no consideraste punto A, punto B, punto C, punto D. Se sienta con ellos, con la jefa del SAT, la gente de la Canacar, y le explican
señorita Buenrostro, no es posible cumplir como usted nos lo está pidiendo en este momento, porque falta esto y esto y esto y esto y esto. Entonces, ya como es una buena costumbre, el SAT dice, le voy a dar una prórroga a los contribuyentes para que puedan cumplir. Que realmente esa prórroga era para el propio SAT, para poder adaptar los tecnicismos, el esquema, la tecnología, el XML y todo lo que implica poder emitir el complemento. Entonces, ya cuando empiezan a adaptar, aún a pesar de eso, hoy por hoy hay contribuyentes que dicen, híjole, pero esto no lo contemplaron, esta arista, ¿cómo la voy a solucionar? Claro. Y son problemas que en este momento siguen teniendo los contribuyentes. Carlos Guzmán dice, ¿me puedes explicar cuáles son los principales conflictos fiscales para dar cumplimiento a esta obligación? Bueno, de entrada, el tema de poder cumplir con el complemento carta aporte, recordemos que ahorita para emitir una factura electrónica o una de dos, o adquieres un software que cumpla con todos los requisitos a través de una marca que tú quieras tener como proveedor, o puedes emitir la factura desde el propio portal del SAT. Las principales implicaciones es, por ejemplo, que en una marca particular, pues a lo mejor el proveedor quien desarrolla ese producto, esa marca, ese software de facturación, a lo mejor todavía no ha terminado de integrar los requisitos para poder emitir el complemento de carta aporte en sus sistemas. Y a eso le sumas que te lo tienen que quizás instalar o capacitar o adaptar formatos, porque incluso algo que también tienen que considerar los contribuyentes es que quien traslade mercancía de punto a punto, o una de dos, o tiene que llevar su representación impresa para podérselo comprobar a la autoridad competente, o de manera digital, en un celular, computadora, poder llevar ese CFDI. Entonces, hay muchas cosas que se tienen que hacer antes de que digas, ya estoy del otro lado, ya estoy emitiendo complemento de carta aporte, sin problema alguno. Y por otro lado, si en el SAT, que tú también puedes facturar, la desventaja del portal del SAT es que prácticamente a los contribuyentes no les guarda información. Te permite capturar, te permite emitir un comprobante, pero no es un sistema que el SAT haya puesto a disposición de los contribuyentes para que queden guardados los datos de tus clientes, los datos de tus productos. O sea, no es un sistema para administrar las operaciones de tu empresa, es un sistema exclusivamente para facturar electrónicamente. Entonces, todas esas implicaciones, el no cumplimiento es otra. El hecho de que los contribuyentes, incluso hace un par de semanas, contribuyentes, sus clientes ya les estaban cancelando contratos. ¿Sabes qué? Si tú no puedes cumplir, consigo otro proveedor que sí lo pueda hacer. Y realmente había contribuyentes con situaciones bastante críticas por el simple hecho de no poder cumplir, pero también porque los tecnicismos y conceptos que están dentro del XML, en este caso del complemento de carta aporte, pues también de repente no daban para poder ayudar. Bueno, quiero agradecer a quienes están comunicando con nosotros. Uriel Ahumada dice, explíquenme cuáles son los principales cambios del CFDI versión 4.0, porque con esto amanecí un mensaje de mi contadora. Ok, bueno, de entrada, yo te podría decir que a lo mejor muchos contribuyentes ya lo vieron, ya lo notaron, pero precisamente hoy el SAT da un anuncio y dice, hoy 18 de febrero te doy a conocer que vas a tener una prórroga para que te sigas adaptando a los cambios de la versión 3.3 del CFDI a que hagas la migración a la versión 4.0. Entonces el SAT dice, no se preocupen, nos la vamos a llevar tranquila con el proceso de adaptación. Tienes la obligación de emitir CFDI con la nueva versión 4.0 hasta el 1 de julio. Entonces, ahorita no es un tema que deberíamos dedicarle tanto tiempo, pero los principales cambios, te voy a decir algo. Cuando se cambia la versión 3.2 a la versión 3.3 en el 2017, realmente fueron cambios que muchos contribuyentes no tomaron en cuenta, se confiaron y al momento de que entró en vigor no podían cumplir. Y eran cambios un tanto delicados, porque a fin de cuentas teníamos que agregarle el nuevo Código Fiscal del Producto o Servicio a nuestro catálogo de productos y servicios de un sistema. Entonces los contribuyentes tenían que llenar todos sus catálogos. Hoy por hoy, prácticamente los únicos cambios así relevantes, entre otras cosas, es que la razón social del emisor y del receptor de la factura electrónica tiene que coincidir con punto y coma, como se observa en el alta del RFC a nivel del SAT del contribuyente. O sea, si yo decía, voy a hacer una factura electrónica, por ejemplo, a BIOS 2.0 SSB, pero yo en mi sistema, así tal cual lo tengo, BIOS 2.0 S.A de C.V. Pero en el portal del SAT o en mi constancia o en mi alta ante el SAT, solamente lo tengo BIOS 2.0 SSB sin puntos ni comas.
por el simple hecho de agregar o quitar un punto o una coma a mi razón social o incluso a mi régimen societario, que es en este caso el SADCB, el SC, etcétera, etcétera, ya con ese simple hecho no se me timbra la factura. Entonces, son cambios, la verdad, muy simples, realmente muy simples, pero que están generando mucho conflicto. De hecho, te voy a decir una cosa, realmente ni siquiera tuvo que haber una transición, un proceso de adaptación, porque eso incluso ha venido a conflictuar mucho más que el contribuyente haga los cambios. Otro de los cambios al CFDI 4.0 es, por ejemplo, y esperaría que lo tomaran en cuenta los contribuyentes, que el uso del CFDI, ahora el SAT, lo que nunca había hecho, con el uso del CFDI, ¿para qué vas a utilizar tu factura? Mercancía en general, adquisición de mercancías, etcétera, etcétera. Ahora sí va a tomar en cuenta dentro de sus reporteos para qué lo estás utilizando y determinar si para ti como contribuyente receptor de esa factura es estrictamente indispensable o ¿sabes qué? Como ya estoy haciendo las declaraciones prellenadas, esa factura no te la considero para que te la puedas deducir. Entonces hay que tener mucho cuidado en qué uso de CFDI le vamos a pedir a nuestros proveedores que le pongan a las facturas electrónicas. Kareli Báez pregunta, ¿cuál es entonces la relación de los CFDIs en el proceso de cancelación? Porque cada vez la ponen más difícil. Fíjate que cambió el proceso de cancelar las facturas electrónicas. De entrada, desde el año pasado, sin que hubiera reforma y casi sin aviso previo, nos dijeron, ¿sabes qué? Anteriormente, una factura electrónica la podías cancelar dentro de los primeros 3 días con un importe de hasta 5,000 pesos. Hoy va a ser menor. El proceso de cancelación de facturas ahora se modifica. ¿Y qué dicen? Anteriormente podías solicitar cancelar una factura. Cuando el receptor te autorizaba esa cancelación, emitías la nueva factura. Y si esta factura iba a sustituir a la que cancelaste, entonces la relacionabas. Era el proceso, el paso a seguir. Hoy por hoy, primero tienes que emitir la nueva factura, mandarla a otra proceso de primero tienes que mandar a proceso de cancelación la factura que requieres cancelar. Cuando emites la nueva, le relacionas el CFDI de la factura cancelada. Pero esto está generando mucho conflicto a los contribuyentes porque dicen, a ver, antes lo hacía de una manera sí, y ahora lo estoy haciendo totalmente al revés. ¿Cuál es la buena? Bueno, mucha confusión en ese sentido. Y otra que Kareli dice, bueno, entonces explíquenme cuál será la convivencia entre aquella, la versión 3.3 y ahora la versión 4.0 del CFDI. Precisamente es un conflicto en este momento porque hay empresas que te dicen, ¿sabes qué, Ramiro? Yo ya no te acepto facturas con 3.3. Yo solamente con facturas 4.0, que es la onda, que es lo IN, que es lo de ahora. Espérame, es que fiscal y legalmente es posible que yo esté emitiendo una factura con versión 3.3 y con versión 4.0. Entonces, tú como contribuyente tienes la obligación de aceptármela porque estoy cumpliendo con cualquiera de las dos versiones en los requisitos. Entonces, eso genera más conflictos y confusiones a los contribuyentes porque unos están emitiendo versión 3.3, otros 4.0, contadores que de repente dicen, oye, es que no puedo contabilizar esta factura porque es nueva, oye, ya no voy a contabilizar las facturas anteriores porque son viejas. Entonces, ese proceso de adaptación que incluso, insisto, ni siquiera se tuvo que haber dado, o sea, el SAT debió haber dicho, estos son los cambios, a partir de esta fecha, el que le entra puede facturar, y el que no le entra, saben que no hay modo de hacer los cambios, entonces no vas a poder facturar. Lo que sucedió con la versión de la 3.2 a la 3.3 en el 2017, no cumples, no puedes facturar. ¿Y qué hicieron los contribuyentes? Le buscaron, le hicimos, encontramos la manera, pero pudimos facturar. Hoy por hoy, y sobre todo lo que va a ser el primer semestre del 2022, vamos a estar conviviendo con estas dos versiones que son totalmente válidas. Es importante mencionar, si a mí me entregan una factura versión 3.3 o 4.0, es totalmente válida. Debo de aceptarla, debo de registrarla, debo de contabilizarla, debo de declararla. Pero aquí es más importante seguir poniendo atención y mantener una actualización continua, porque al final de cuentas, el no conocer las obligaciones no me exime de las responsabilidades y con tantos cambios que están sufriendo, por ejemplo, Carta Aporte que ha sufrido muchos, capaz de que hace 15 días, un mes, te enteraste de los últimos cambios y probablemente ya estás desactualizado porque hoy publicaron otros. Se nos acaba el tiempo, nos queda de hecho 30 segundos para el programa, pero creo que bien vale la pena volverte a invitar porque hay un asunto en donde ya el grosso nos recomendó el contador entrar, que es este sistema de régimen de confianza, ¿no? En donde, bueno, te dan facilidad de pagar menos, dicen, pero te van a tener
checadito perfectamente qué es, lo que significa, y creo que para esto puede haber muchísima oportunidad. Así que si entro a las redes sociales, me hacen las preguntas y aquí con muchísimo gusto con Javier podré tener la respuesta que tiene que ver, entre otras cosas, pues de no tenerle miedo, sino qué es lo que es, y que en este país, pues la verdad sí aplaudo lo que está haciendo la Secretaría de Hacienda para por lo menos empezar a tener reglas claras. El funcionamiento es otra cosa, pero las reglas claras sí funcionan, porque esto, pues en Estados Unidos, si quieres una comparativa, sucede. Hay un mundo de diferencia. Vamos caminando a esa diferencia, no sé hasta qué grado, pero vamos hacia allá, y hoy creo que aprendimos muchísimo. Creo que los contadores, en un ánimo de hacerle ver al cliente que no es chamba burocrática, es lo que es lo que hay, y a lo mejor para los mortales pues nos bajaste la información a entender lo que hace un contador y valorarlos, ¿no? Pobres contadores, sí, claro, que cada día, cada mes, cada año tienen nuevas reglas, nuevas obligaciones. En verdad, los admiro y los respeto a los pobres. ¿Te acuerdas que vendían al final de año la miscelánea fiscal del año siguiente? Y era un verdadero rollo porque había hasta foros y demás, y ya no había forma de cambiar. En esta ocasión me parece que por lo menos si hay un poco más de comunicación, y a través de los medios digitales llegamos más con ello. E incluso a través de, por ejemplo, personas como yo, que a través de ser consejero independiente, consejero empresarial, y que comparto mucha información, cursos, conferencias y talleres en todas las redes sociales, ya lo sabes, es un gusto, en verdad, compartir con miles y miles de contadores en todo el país, brindando este tipo de información que para ellos es de valor y que no tienen que salir a ningún lado. Búsquenlo en redes sociales. Hay una pregunta que le hice aquí mismo en el programa hace un mes, pues casi 300,000, ¿no? Reproducciones de una pregunta que todo el mundo nos hacemos, pero además ahí hay otras. Más de 800,000. 800,000, Más sí. de 800,000. No, pues ya eres todo un tiktokero. En fin, las respuestas que das son muy en el sentido humano, cero técnico, aunque sí hay palabras que se contraponen. Y lo sabes, que cada vez que nos hacen una pregunta a través de tus medios, soy el primero que anda ahí buscando contestar. Al menos generando esa parte, comunicación y transparencia. Javier, te aprecio muchísimo que nos hayas acompañado esta noche. Para ustedes. Tengo más de Esta Noche en Red a través de Punto TV y de todas las filiales de Hours Network. Gracias, pásela muy bien. Hasta la próxima.